retos, así como el semestre pasado. Sin embargo, ya tuvimos muchos aprendizajes, ya sabemos cómo es la dinámica del tema de la virtualidad. Entonces, vamos con toda la mejor energía. Entonces, bienvenidos a este semestre 2022 y a las prácticas profesionales. ¿Listo? Bueno, la mecánica que vamos a utilizar es que yo les voy a presentar unos conceptos rápidamente. Luego vamos a hablar con Verónica, que nos va a comentar un poquito, pues o yo les voy a comentar y las preguntas que tengamos, Verónica nos las va a contestar. Y los interesados en investigación vamos a hacer una inducción la otra semana, ya netamente de investigación, los que quieran llevar a cabo sus prácticas allá. Listo. Entonces, pues bienvenidos. Me van haciendo las preguntas. Si quieren, me interrumpen, no hay ningún problema. Las vamos haciendo con el fin de que las podamos ir resolviendo. Listo. Entonces, bienvenidos. Voy a proceder a presentar. Bueno, otra cosita antes de que se me olvide, por aquí les voy a dejar un formulario para que me ayuden diligenciando. ¿Esto es con qué fin? Yo sé que los que estuvieron en la prematrícula, la asesoría de prematrícula conmigo, también lo diligenciaron uno parecido, pero esto es con el fin de identificar en qué grupo, sobre todo los estudiantes de música, se matricularon, ¿cierto? Porque muchas veces ustedes cuando se van a matricular, no se matriculan en cualquiera, ¿cierto? Entonces después no les aparece a los docentes y es ahí donde no tenemos forma de contactarlos para mandarles el link, también para acompañarlos como en el proceso de consecución de las prácticas, del centro de prácticas. Entonces es muy importante, porfa, que lo diligencien. Ahora sí voy a proceder a presentar. Y también, porfa, me confirman las palabras de moda, me confirman cuando vean la presentación. Estas son las palabras de moda. ¿La están viendo, chicos? Sí, Listo. Entonces vamos a pasar rápidamente por estos conceptos que son muy importantes, pero que los vamos a estar abordando durante toda la presentación. Entonces, la práctica profesional, chicos, es una actividad académica y ocupacional, ¿cierto? Cuyo propósito de formación está centrado en la aplicación de las competencias. ¿Cómo así? Es de todo lo que yo he aprendido durante la carrera, ¿cierto? Y que se van a poner en contexto, en ese contexto artístico, cultural, social, de las salidas ocupacionales. Es decir, cada uno de sus programas, ¿cierto? En el que ustedes estudian, tiene unas salidas ocupacionales y ustedes vienen desarrollando esas competencias para garantizar esas salidas ocupacionales. Entonces, por eso la práctica siempre va a estar enfocada a que ustedes puedan llevar a cabo unas actividades que puedan, digamos, que puedan desarrollar para cumplir esas salidas ocupacionales. Entonces, ese objetivo de la práctica es promover la articulación de los estudiantes de la escuela en ese entorno social, artístico, cultural, que permita cualificar ese perfil ocupacional, esas salidas ocupacionales a partir de las problemáticas, necesidades, demandas que tenga el sector, ¿cierto? Donde ustedes puedan ir a aplicar esas competencias. Entonces es por eso donde siempre estamos pensando en garantizar que ese lugar donde yo voy a hacer la práctica, pues yo vaya a contribuir con algo, ¿cierto? Es muy importante, entonces aquí van a jugar un papel muy importante eh, tres personas, tres personas, que son ustedes como estudiantes, ¿cierto? Que van a poner en práctica esas competencias, pero entonces también los va a estar acompañando un docente asesor de prácticas, que quién es, el docente con el que ustedes cogieron la materia, que es desde música, una Eliana, un Edwin Vélez, Milton, John Manuel, desde visuales está Daniela López, escénicas está Leo Jan, audiovisuales Daniel Yepes, proyectos culturales está Nicolás, bueno.
y ellos los van a estar guiando, son los docentes expertos en ese campo donde ustedes van a elegir, van a realizar la práctica. Por eso en música se hace también como la diferencia, los que van a hacer en ejecución sus prácticas están Eliana y Edwin para la tecnología, ¿cierto? Para producción musical está Carlos Vélez. Para gestión va a estar Adriana Gutiérrez. Entonces, cada uno es experto como en ese perfil. Y en la empresa o en ese centro de prácticas vamos a tener un supervisor, que es un profesional quien va a acompañar y a verificar, acompaña, verifica y evalúa el ejercicio de prácticas de ustedes. Es decir, es esa persona que va a confrontar que ese proyecto que ustedes van a realizar en el centro de prácticas esté acorde como con las necesidades de ese centro de prácticas, con lo que pactaron inicialmente, ¿cierto? Entonces, ustedes, el asesor y el supervisor, tienen que generar una comunicación constante y un vínculo muy estrecho durante todo este semestre. Ese trío es muy importante ahí, ¿cierto? Si se cae uno de esas comunicaciones, se cae el proceso. ¿Cierto? Siempre va a quedar tambaleando, porque siempre vamos a tener el asesor como ese acompañamiento desde lo académico, pero entonces necesitamos la confrontación desde el sector, desde el que está afuera, el que no sabe nosotros qué materias hemos visto y todo eso. ¿Listo? ¿Y dónde vamos a llevar a cabo, dónde vamos a evidenciar las prácticas? Las vamos a evidenciar en una bitácora para el ciclo técnico, que va a ser un documento que ustedes van a construir desde la libertad, ¿cierto? Ustedes la pueden construir de manera creativa. Sin embargo, es muy importante que sea tan clara para que una persona que no conozca su proceso la lea y le quede claro, ¿cierto? Entonces, ahí el docente los va a estar como acompañando en esa construcción también, sí, en esa guía. Y los del ciclo tecnológico van a trabajar es en un proyecto. Ya en la parte tecnológica, ustedes tienen unas competencias más desarrolladas en las áreas de gestión. Entonces, el proyecto este acercamiento a los proyectos lo que permite es que ustedes tengan esa posibilidad de posterior a que se gradúen o durante este tiempo, ¿cierto? Se puedan familiarizar con los formatos de proyecto que se piden para las diferentes convocatorias de la ciudad, de cultura, de presupuesto participativo, del ministerio, todas tienen como los mismos ítems. Entonces la idea es que aquí nos empecemos a familiarizar con ellas. ¿Listo? En total, ustedes van a ver 96 horas. Ustedes matricularon prácticas que tiene 2 créditos y son 96 horas. ¿Cómo están distribuidas esas 96 horas? 32 horas que van a ver en clase con su docente, es decir, con Leo, con Daniel Yepes, con Eliana, con Adriana, ¿cierto? Y 64 horas que van a hacer en la empresa o en ese lugar donde van a desarrollar las prácticas. ¿Y cómo puedo hacer las prácticas yo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las alternativas que tengo para realizar las prácticas? Entonces tenemos unos centros de práctica internos. ¿Qué quiere decir eso? Que son lugares o proyectos adscritos a la escuela como tal. Entonces ahí tenemos los grupos de proyección, pero también tenemos los semilleros de investigación, que por eso bueno nos está acompañando aquí, y ya vamos a hablar de ellos. También tenemos los centros de práctica externos, que es lo que veníamos hablando, las empresas, instituciones, fundaciones y demás entidades que nos hemos venido aliando con ellas a lo largo del tiempo para que ustedes puedan ir a prestar un servicio en esas empresas. Para los estudiantes de tecnología de música hay una opción también, una posibilidad muy retadora e interesante, y es segunda estación. Segunda estación permite planificar, ejecutar y gestionar un concierto, una puesta en escena por fuera de la institución. ¿Qué significa eso? Que ustedes como desde en el ciclo tecnológico, como ya tienen las competencias en gestión, están con todas las capacidades de poder gestionar algo por fuera de la institución sin que la institución les ayude, ¿cierto? Entonces, netamente gestión de ustedes.
Entonces es algo retador e interesante. El semestre pasado tuvimos dos experiencias muy buenas de Luis Miguel Trujillo y Sofía Giraldo. Y que la validación es un reconocimiento a la experiencia artística destacada en el entorno regional, nacional, internacional, siempre y cuando, eso lo podemos hacer, siempre y cuando, o sea, que cada uno tiene que hacer como un ejercicio de reflexión si efectivamente cuenta con esas evidencias para soportar esta trayectoria. Porque muchas veces sí tenemos mucha experiencia, pero nunca nos hemos puesto a la tarea de recopilar los certificados, no pedimos certificados cuando hacemos alguna presentación, no tenemos esa sensibilidad de pronto o esa precaución más bien de hacer un buen video, ¿cierto? Entonces, en este momento es donde me dicen, ay, madre, ¿yo por qué nunca hice eso, cierto? Yo tengo mucha experiencia, pero no tengo evidencias. Bueno, esas entonces son las modalidades y vamos a empezar como a hablar de cada una. Entonces empezamos con investigación. Perito, entonces yo voy a empezar a hablar y te voy a hacer preguntitas, ¿listo? O si los muchachos tienen preguntas, porfa, cada uno las hace con micrófono abierto, ¿listo? Muy Bueno, buenas tardes. Yo les voy a dar un saludito antes de que inicien. Qué pena, Pablo, porque pues no se sienta como que no estoy allí, estoy con ustedes, queridos estudiantes. Gracias, Pablo, por la invitación. Me disculpan, es que ando con el celular y comprenderán pues que no es igual que estar con su computador, pero estoy conectada y por supuesto a resolver todas las preguntas. Mi nombre es Verónica Muriel, para los que no me conocen y estoy atenta entonces a la pregunta que nos hagas. gracias, Vero. Muchas gracias, porque esa es la idea, pues como que nos articulemos siempre y les podamos brindar a ustedes como la mayor información. Entonces, en este caso, se pueden realizar las prácticas en investigación y estos son los semilleros que tenemos disponibles. Entonces, para música tenemos Afrocolombia y es un proyecto muy interesante que nace desde el docente Bernardo Ciro, pero luego lo siguen liderando los mismos estudiantes. Entonces es muy interesante porque entonces propone nuevos espacios para la enseñanza-aprendizaje de la música tradicional del Pacífico Sur colombiano, partiendo del estudio de las especificidades, si ven, pues, bueno, ya. Ustedes la pueden leer, perdón, sonoras y culturales de la música de Tumaco, Nariño, con el fin de desarrollar procesos creativos a partir de ellas. Eh, Vero, estos chicos van a participar en el departamental, ¿cierto? Sí, efectivamente este semillero, pues como lo decía Pauli, es muy interesante porque miren que los asesores son importantísimos para el proceso de profundización en investigación, pero en este semillero particularmente fueron 3 estudiantes de los últimos niveles que quisieron hacer su propio semillero y ellos mismos son los que lideran todo el proyecto de investigación y fueron seleccionados para participar en el encuentro departamental de semilleros de investigación, esperando que pasen al nacional. Muchas gracias, Vero. Bueno, el siguiente, y está disponible para prácticas. Todos los que les vamos a mostrar aquí están disponibles. El semillero de investigación músicas tradicionales del Caribe, que es liderado por la docente Eliana Bedoya, tiene como objetivo caracterizar el conocimiento en las músicas de gaita y millo de los participantes del semillero de investigación de músicas tradicionales del Caribe colombiano, por medio de entrevistas, conversación directa y observación participante, con el fin de conocer, valorar y difundir las músicas tradicionales dentro de la institución. Vero, ese semillero está en la etapa donde también están en creación, ¿cierto? Claro que sí.
Como es un semillero que es en prácticas artísticas, concretamente en el estudio de las músicas del Caribe, entonces ellos han hecho ya dos producciones musicales, han viajado incluso pues cuando estábamos en el otro modo de vivir, que probablemente más adelante lo vamos a volver a hacer, eh, ellos viajaron a Ovejas al Festival de las Gaitas en Ovejas con el semillero para conocer todo ese género tan maravilloso y cuando regresaron pues se encontraron con la posibilidad de que en el desarrollo de esos proyectos hicieran dos producciones musicales que fueron realizadas aquí mismo en el estudio de la institución con toda esa memoria viva de haber conversado con los maestros en territorio. Entonces es maravilloso ese proceso y es de Sí, creación, claro que sí. súper. Muchas gracias, Vero. Bueno, el semillero de investigación en Zona Colombia, que en el sistema aparece es como músicas tradicionales formativas, ¿cierto? Con el maestro Leonardo Tamayo. Entonces tiene como objetivo incentivar y motivar a los estudiantes de la Débora Arango de técnica y tecnología a que desarrollen su perfil como músico, instrumentista y músico integral por medio de la investigación, creación y ejecución. Ellos también se han destacado mucho a lo largo de estos años y también participarán en el departamental, me corriges, Vero, ¿cierto? Sí, también participan en el departamental. El género es música andina colombiana y su estudio y profundización es en los festivales de música andina. Perfecto. Pero en este sí voy a necesitar un poquito más de ayuda, que es Araguay. Correcto. Araguay es un semillero de la jornada de la noche. Su producción es básicamente un trabajo individual desde las obras, desde la metodología Ficha IRI, que pues para los interesados en esta metodología es una metodología propia de la investigación-creación, en donde cada estudiante, a partir de sus deseos, sus construcciones, y el reconocimiento del territorio, porque uno de los, digamos, objetivos que mira este semillero es cómo yo puedo hacer creación desde la comprensión de mi propio territorio. Entonces ellos hacen composición, hacen escritos, hacen canciones, hacen poemas, hacen artículos, pero también, como les digo, aunque es un semillero colectivo, cada estudiante recrea sus procesos de creación individualmente. Y es en la metodología IRI, que los que estén interesados pues ya profundizarán un poco más con su asesor. Así es. Y pues sigue el grupo de interés Estudios Rítmicos Latinos con el asesor Juan David Peláez, que tiene como objetivo investigar los patrones rítmicos utilizados en los géneros tropicales y crear un material de estudio académico que sirva como punto de referencia y de estudio a la comunidad académica. Pero no sé si quieras complementar algo de este grupo de Mm, interés. Pues el grupo realmente su estructura de profundización es en el reconocimiento de las músicas tropicales. Me estaba contando el maestro Juan David que ya terminando este semestre va a hacer estudios rítmicos en músicas andinas, en patrones de música andina, pero durante este semestre inicial es en músicas tropicales. Por ejemplo, este es un semillero interesante para los que les guste composición, el eje ejecución con estudios rítmicos, así tal cual como suena. Perfecto, bueno, mil gracias. Bueno, y cuerpo tango, que si tú sí eres la experta. Bueno, realmente es un género que me apasiona mucho y que desde hace 2 años vengo generando este proyecto de investigación, porque ustedes tienen unas unidades de formación donde pudieron ver tango, pero una de las cosas que más recibí por parte de los estudiantes es que vimos muy poquito tango, es que no vimos sino 3, 4 clases, entonces para aquellos que quieran profundizar más allí, vamos a ver un poco más de tango, a conocer cómo ha sido esas corpografías desde las orquestaciones, desde la composición, desde el canto, desde el baile. Digamos que no es solamente aprender a tocar canto, a cantar tango, perdón, sino que también comprendamos todas esas cosas sociales
cómo ha venido viéndose desde por ejemplo, el concepto de, de desapego cuando en los territorios, los actores de tango en su propio territorio tuvieron que irse para otras regiones. Y bueno, ahí vamos contando todo ese referente histórico que es apasionante también. Muchas gracias, Vero. Y ya vamos a seguir con los semilleros de investigación de prácticas visuales, con el maestro John Mario. El semillero se llama Investigación, Dramaturgia de la Imagen. Tiene como objetivo realizar experiencias de investigación-creación que permitan dar cuenta de cómo el arte produce nuevas experiencias de memoria como alternativa a la memoria impositiva de la historia oficial, a través de la generación de propuestas desde diferentes prácticas artísticas. Es un semillero que creo que es de los más antiguos, pero cierto, y esta vez va también para el departamental y el semestre pasado tuvo un reconocimiento. ¿Es así? Efectivamente, este semillero ha ido dos veces a eventos nacionales por el resultado en sus procesos de investigación. Este primer semestre tuvimos el primer puesto en Ciencia Tuber, que lo ganó este semillero con la participación de ese proyecto. El semestre pasado estuvieron haciendo un proyecto de recreando nuevas formas de manipulación de la cerámica, y este semestre van a estar todo en el componente de co-creación, pero todo desde la Perfecto, imagen, desde la imagen. perfecto. Y seguimos con el semillero Crearte con el maestro Néstor Raúl Pérez, que tiene como objetivo crear intervenciones poéticas ecológicas junto con la comunidad de Envigado para generar sentido de pertenencia por los ecosistemas urbanos desde las prácticas artísticas en contexto. Pero no sé si me quieras ahí como profundizar con algo. Estamos en Crearte, ¿no? En Crearte, sí señora. Ah, bueno, pero es que, discúlpenme, es que como yo veo aquí más pequeñito, sí, cuando hablé de cerámica, de lo del proyecto de cerámica es con Crearte. El anterior es co-creación, pero estamos alineados nuevamente. Ambos Ok. semilleros, el anterior y este, han ganado premios nacionales por precisamente por esos procesos de investigación. También van para Red Colsi, luego les cuento qué es Red Colsi, pero así brevemente es una red donde nos encontramos a nivel de Colombia todos los semilleros de investigación de todas las universidades. Una experiencia supremamente maravillosa. Bueno, les dejo también esa inquietud. Este semestre vamos a estar trabajando, ellos van a estar trabajando murales vivos con la obra de la maestra Débora Arango en un ambiente natural, con un monumento natural de la maestra. Muchas gracias, Vero. Y vamos para el semillero de escénicas que está habilitado en ese momento para estudiantes de práctica, que se llama Investigación, Laboratorio de Dramaturgia del Cuerpo. Y con el maestro José Octavio Castro, tiene como objetivo generar estrategias metodológicas para abordar la dramaturgia del cuerpo como herramienta para la creación y formación teatral en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango. Muy interesante, y lo que nos comentaba Vero es que el semestre hace algún tiempo estuvieron dictando también unos talleres. ¿Es así, Vero? Sí, ellos estuvieron viajando a varios municipios a nivel regional, haciendo capacitaciones a comunidades, a niños, a jóvenes. Es un semillero que la preocupación ha sido como implementar interdisciplinariamente talleres para incluso para músicos, cómo integrar las artes escénicas con las artes musicales, y la pregunta siempre es por el cuerpo, por todo el tema de corpográfico. Y es un laboratorio, por lo tanto, cada semestre tiene una manera de pensar y de reflexionar este componente del cuerpo o Mil desde el gracias, cuerpo. Vero. Mil gracias, Vero. Hay otro
semillero o ese es grupo de interés que no está aquí, que está principalmente dirigido a los estudiantes que les gusta el tema del patrimonio, de memoria, que se llama el radar. Principalmente para estudiantes de proyectos culturales, pero también si hay alguno interesado, pues nos lo hacen saber para poder abrir como el espacio. Y eh, aquí les voy a dejar, yo luego les voy a compartir esta presentación, es el formulario de inscripción para hacer prácticas en investigación, ¿cierto? Es muy importante que hagamos la siguiente claridad, y es los estudiantes que van a hacer prácticas en investigación tendrán que diligenciar unos formatos y van a llevar un proceso totalmente diferente a los que van a hacer prácticas en los otros centros de prácticas. Listo, entonces por eso la otra semana, el 1 de septiembre a las 2 de la tarde, vamos a hacer una inducción con esos estudiantes con el formulario que ustedes van a diligenciar que les puse en el chat, ahorita vuelvo y lo coloco, ahí hay una pregunta donde dice si se matricularon o si van a realizar las prácticas en investigación. Entonces, con base en esa información que ustedes nos suministren, nosotros vamos a citarlos a ese espacio, ¿cierto? Para que hablemos puntualmente de los formatos, de las horas, y todas las inquietudes que ustedes tengan frente a las prácticas sin investigación. Listo. Vero, no, agradecerte, no sé si quieres decir algo más eh, para que ya te puedas ir tranquilita. Bueno, no, lo que quiero decirles es que si ustedes toman la decisión de ser investigadores, es un paso verdaderamente trascendental en la vida de ustedes. Creo Ujú. que ser artistas es ya importante, pero si son integrales, muchísimo mejor. Y si conocen de investigación, muchísimo mejor. Sé que es un proceso complejo, por lo que tienen que ser más lectores, más hay un pensamiento de desarrollo crítico, pero les aseguro que la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias, Vero. Y así es, chicos, o sea, eso lo hace como un artista más integral. Entonces, o sea, que los que estén interesados, les guste, bienvenidos. Yo sé que junto a Vero vamos a hacer unos grandes equipos. Entonces, ahí les dejamos la inquietud. Listo. Vero, mil gracias. Mil gracias por todo. No, gracias a ustedes. Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, Verito, muchas gracias. Cuídate. Gracias, lo Bueno, mismo. bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿se acuerda que les había dicho que dentro de los centros de práctica estaban los grupos de investigación, pero también tenemos los grupos de proyección? ¿Qué significan los grupos de proyección? Aquí especialmente están para los de música, ¿cierto? Son como esos grupos que se crean en la escuela con un fin de poder también tener esa proyección social para la comunidad. Entonces, por ejemplo, está el coro, está Malena, 19 de noviembre, que muchos de ellos, sobre todo vemos a 19 de noviembre como orquesta, que está participando en los diferentes eventos de la ciudad. Entonces, que están participando en las fiestas del Carril, que van a las fiestas de patronales y así, diferentes eventos donde es invitada la escuela o donde hace algunos contratos la escuela. Entonces, con estos grupos es que se muestra el talento institucional. Entonces el coro AEDOS, como su nombre lo dice, es un coro, pero es un coro no tradicional, ¿cierto? Ustedes han visto los videos de ellos, es muy interesante aquellos que quieran participar en él. Pues el profe Alex Mora siempre está dispuesto a recibirlos, nos deja su teléfono y su correo para aquellos que quieran. Lo que sí es que en este momento todos estos grupos los vamos a estar manejando bajo la alternancia. Es decir, unos días van a estar desde la virtualidad y otros desde la presencialidad. Por eso todavía no están definidos los horarios de los ensayos, porque como ustedes saben, en la escuela pues no podemos sobrepasar la capacidad. Entonces se tiene que entrar a revisar cuáles son esos días donde hay menor ocupación para poder abrir espacios de ensayos. Entonces, en todos los van a ver así en rojito. Yo se los voy a estar compartiendo.
Malena también lo dirige el profesor Alex Mora y es muy interesante porque además de interpretar temas de tango, que están incursionando en propuestas de fusión con rock. Entonces, por eso necesitan guitarrista eléctrico, baterista, ¿cierto? Están haciendo como esa fusión y les ha gustado mucho. Entonces, si hay alguno interesado, pues muy bueno pues que se vinculen a este proyecto. La orquesta 19 de noviembre, su énfasis es la música tradicional, entonces allí la directora que es Isabel, bueno, no lo puse ahí, la docente Isabel Durango, siempre necesita personas o ejecutantes desde trompeta, trombón, saxofón, percusión, cantantes, entonces también está presta como a las solicitudes de ustedes. Músicas tradicionales del Caribe, que lo dirige la profesora Eliana Bedoya, y es una orquesta que interpreta ritmos tradicionales de la costa atlántica colombiana. Entonces también todos los interesados, bienvenidos. Esto es más ejecución entonces musical. Y la Estudiantina Casablanca es una agrupación conformada, pues todas son conformadas por estudiantes y aquí interpreta músicas andinas colombianas y latinoamericanas. Aquí se requiere un buen nivel de lectura y ejecución, pero Esteban Pajón, quien lo dirige, siempre está pues como presto también a acompañar los procesos de los estudiantes. Entonces los interesados, aquí se me olvidó poner el teléfono, pero en una carpeta compartida que tengo y que algunos de ustedes ya conocen, está toda la información de Esteban y un documento también que él nos comparte para los interesados. Desde las decanaturas también tenemos algunos proyectos, entonces para audiovisuales está Calambur, que es una revista que alberga la producción literaria y fotográfica de los estudiantes, logradas en las unidades de formación cursadas durante el semestre. Entonces allí vamos a necesitar un estudiante de guión, que incluso ya estamos en proceso de selección con pues, los diferentes estudiantes que mandaron las hojas de vida, entonces ahí vamos a tener una plaza, un estudiante que acompañe ese proceso. Desde la decanatura visuales tenemos un perfil de fotografía, un estudiante con un perfil de fotografía para la creación de un banco de fotografías para el uso del programa. Entonces, ahí también vamos a empezar el proceso de selección para un estudiante. Y tenemos un mural que se viene trabajando desde el año pasado con el profesor John Mario Montoya en el Club Rotario. Se alcanzaron a hacer algunos diseños, pero por la contingencia del semestre, pues que el semestre pasado, pues sí, el semestre pasado no teníamos presencialidad, entonces se vale, pero ya como ustedes vieron, se está retomando pues ya todo, entonces se está revisando con el Club Rotario la posibilidad de retomar este proyecto y aquí vamos a tener pues unos estudiantes que serán de los que también participaron el semestre pasado para poderle dar continuidad. Eh, ¿alguna, ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, qué pena. Esos de, de prácticas visuales, fotografía y el mural, bueno, solamente pues son ellos, pues se pueden inscribir ellos. La idea es que sí, porque tú de qué programa eres, de audiovisual. De escénicas, pero yo pertenezco a Rotary Internacional, que es una ONG del Club Rotario de Envigado. Entonces no sé Ok. si podría ingresar ahí también, pero pues por eso preguntaba si solamente se podían los de prácticas visuales, los de visuales. Uy. Pero digamos que ahí no sería para que tú hagas tus prácticas, porque en el mural, pues no estarías aplicando tus salidas ocupacionales. ¿Sí me hago entender? De pronto como voluntaria. Exacto, eso quería Ah, preguntar. bueno, sí. Hablamos con el profe John Mario, luego establecimos el contacto. Gracias. Pero me diste pie a una pregunta, y es que de pronto los de audiovisuales para fotografía podrían estar interesados. Sin embargo, hago la siguiente claridad y es que sí, solamente sería en esta convocatoria para fotografía, solo serían para prácticas visuales, porque
digamos que uno de los sectores más golpeados hasta el momento es que hemos visto, he identificado como centros de práctica, ha sido los de visuales. Ha sido como la cantidad, los que más han cerrado, ¿cierto? Por esta situación. Entonces, es los que más poquitas tenemos posibilidades de hacer prácticas externas. Entonces, en este momento incluso estamos en consecución de centros de práctica para que los estudiantes de visuales puedan desarrollarlo. Entonces, esta sí es exclusivo para visuales. Esta, pues, el mural, porque tú me mencionas que serías más como voluntario, entonces yo creería que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Hola, sí. Respecto a los dos semilleros, ¿se enumeran en uno y dos? ¿Cómo sabemos para diferenciar cuál es el de dramaturgia de la imagen y el de crearte? Porque no aparecen como tal en nombre en eso que les acabaste de mandar En el del formulario formulario. no aparece, pero No, yo aparece confirmo exactamente, inmediatamente, chicos. dice visual técnica grupo Esperen, yo 1 y confirmo y lo hacemos de una vez. 2. Va. Ah, no, pero más abajo. Mira que la última es que es larga. ¿Sí están viendo mi pantalla ahí? De una vez como para que lo... Sí, Listo, entonces miren, ¿en qué grupo de prácticas matriculó? Entonces, si matriculaste investigación, señalas investigación. Y la siguiente pregunta te dice, si en la respuesta anterior eligió investigación, elija el grupo matriculado. Y aquí aparece crear. Ah, ya te entendí. Crearte, dramaturgia de la imagen. ¿Y aquí cuál sería entonces? Aquí. Espérenme un segundo, yo verifico acá. Ahí sí te deja ver ya. Ya debiste crearte. espérame, miro. O sea, en el que dice grupo de prácticas, ¿qué grupo de prácticas matriculó? Tienes que poner investigación si ese fue el que matriculaste. Y abajo señalas cuál fue. Va, listo ya, Listo. gracias. Listo, a ti. Bueno, bueno chicos, entonces sigamos. Ya vimos entonces todos los centros de práctica internos, son estos. Ahora vamos a hablar de los centros de práctica externos, que son las empresas, ¿cierto? Las fundaciones. Entonces, tenemos en ese link de Drive, les compartí con algunos, me he estado comunicando, incluso ya algunos están en proceso de entrevista, de selección, ¿cierto? Desde las asesorías de matrícula hicimos unas reuniones para acompañarlos en ese proceso de matrícula y pues darles a conocer convocatorias que teníamos hasta el momento, ¿cierto? Este archivo se ha ido alimentando con diferentes convocatorias para eh, los centros de práctica. Digamos que los más afectados, como les mencionaba ahorita, está visuales y escénicas. Sin embargo, pues ingresen, revisen. Todavía, por ejemplo, para escénicas, tenemos cupo pues en todos, pero por ejemplo, ninguno me ha mandado hoja de vida para un perfil muy interesante que hay en una escuela de música que se llama Músico Planeta Creativo. Y es que quieren hacer un grupo interdisciplinar, o sea, que ustedes hagan un equipo con estudiantes de audiovisuales, de escénicas, de proyectos culturales y de música para crear un musical para fin de semestre. Entonces, por ejemplo, ahí requieren como la dramaturgia para ese musical. Entonces ahí sería muy interesante, por ejemplo, para los estudiantes de escénicas. Y ahí no he recibido ninguna hoja de vida, ¿cierto? Mírenlas Pero, todas. qué Hola, pena. Hola, pero dale. hasta donde eso es para los de la tecnología. Sí, bueno, yo puse tecnología, entonces no lo cambié, pero si alguno está interesado en la técnica, lo miramos.
Listo, está abierta porque hablé Cierto. con José Octavio y lo miramos. Listo. Y lo miramos con Leo también puntualmente. Listo. Listo, entonces, ¿cómo va a ser el proceso, muchachos? Entonces, ustedes entran a ese link, miran las convocatorias, revisan muy bien cuáles están disponibles, porque hay algunas que ya cerraron, tienen en cuenta los requisitos y las observaciones, ¿cierto? Porque hay algunas que por la contingencia requieren que ustedes tengan ciertos equipos, que tengan... ¿Qué voy a hacer la tarde? Espérame, qué pena, espérate que hacer una reunión. Entonces, ustedes van a revisar esos requisitos, esas observaciones, porque como les digo, vamos a trabajar gran parte desde la virtualidad. Entonces, entonces es necesario que ustedes tengan algunos equipos, algunos programas, ¿cierto? Para ustedes trabajar desde las casas. Entonces es muy importante que lo revisen. Gran parte de estas centros de práctica los vamos a manejar desde la alternancia. La gran mayoría va a ser desde la virtualidad con unos espacios de presencialidad. Yo necesito que voy a hacer la tarde ya. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a mandar las hojas de vida, me la mandan a mí, al correo director.prácticas@deborarango.edu.co, especificando en el correo el centro de prácticas, de interés, el proyecto y el perfil. ¿Listo? Muchos me han filas, muchos me han llegado sin eso. Entonces, yo me quedo ciegas, ¿cierto? No puedo mandar la hoja de vida. Entonces, ahorita incluso vamos a hablar de unos acuerdos. Bueno, y vamos a hacer un proceso de selección con el centro de prácticas. Posterior a eso, vamos a firmar el convenio. Tenemos que firmar un convenio pedagógico con cada centro de prácticas. Regálenme un segundo, por favor. Yo te regalé por ahí 8 segundos. Espérenme un segundo, chicos. Porque no ven. Listo, ya volví por aquí. Bueno. Entonces en todos vamos a tener que hacer un proceso de selección y vamos a firmar un convenio. ¿Listo? Luego, estos son algunos de las centros de práctica con los que hemos tenido convocatorias. Entonces está Músico Planeta Creativo, F4 Estudio, Fundación Vivan los Niños, Corporación Golpe Son y Tambor, Fundación Descubriendo Talentos, Sabat, Alianza Francesa, Fundación Santa Isabel, la propia Com, Imaginero Sala, el Ateneo, Escuela Estudio, Latina Estéreo. Ahorita me informó Pipe Londoño que Guateque también. Entonces es muy importante que revisen y porque algunas ya están cerradas. Listo. ¿Qué pasa también? Algunos me han preguntado, Paula, es que hay unos nuevos centros pues, ¿cuál es el requisito para tener nuevos centros de práctica? ¿Cierto? Entonces deben estar legalmente constituida la empresa. El centro de práctica debe garantizar que el estudiante pueda realizar sus prácticas de acuerdo a las salidas ocupacionales del estudiante. Entonces, por ejemplo, el caso que preguntaba ahorita la compañera de escénicas, por ejemplo, si ella quisiera hacer sus prácticas con el mural, pues no podría. Qué pena que te ponga ejemplo, pero es como que se me vino como a la mente, ¿cierto? Porque digamos, digamos que ahí no estarías aplicando las competencias aprendidas durante
carrera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si el mural va a ir acompañado de una inauguración donde van a hacer un performance, digamos que es diferente, ¿cierto? Entonces, todo depende del centro de prácticas, del proyecto, ¿cierto? Por eso es que ahí tenemos que establecer una comunicación muy constante con el centro de prácticas, el asesor, ¿cierto? Ustedes tres tienen que armar un equipo siempre para que estén articulados. El centro de prácticas debe asignar un profesional que acompañe y evalúe el proceso. Ese es el supervisor del que hablábamos ahorita. Y deben firmar un convenio. En todos los, perdón, en todos los centros de práctica debemos firmar un convenio. Aquellos que ya vienen trabajando con alguna empresa y que cumplan con las anteriores condiciones, o sea, que esté legalmente constituida, ¿cierto? Podrán desarrollar las prácticas allí, ¿cierto? Previa confirmación y verificación conmigo. Les pongo el caso ahorita en la inducción de la UNA, varios me dijeron, Paula, mira, sí, yo vengo trabajando en una corporación, entonces te paso los datos, entonces inmediatamente yo llamé a esa corporación a verificar si cumplían con los requisitos, si había un proyecto donde esta persona pudiera desarrollar las prácticas y ya, y se generó el acuerdo y listo, solucionado. Listo. Entonces también es que ustedes me comuniquen eso y lo podamos hacer de una manera ágil y que siempre y cuando ustedes pues tengan como esas ganas, que es lo más importante, y me da paso para hablar de algo. Les voy que lo tenía al principio, pero para que Vero nos pudiera presentar. Me tocó pues como dejarlo como para luego. Y es, chicos, que vamos a hacer unos acuerdos. Eh, digamos que todo esto parte también de los aprendizajes del semestre pasado. Como les decía, el semestre pasado estuvo lleno de retos, pero también de oportunidades de mejora. Entonces, nos dimos cuenta que las empresas, pues o nos hemos venido dando cuenta desde hace un tiempo, es que las empresas están incorporando el arte y la cultura, ¿cierto? Digamos que ya están cambiando esa manera tradicional de producir. Y eso genera una gran oportunidad para nosotros, pero también está en las manos de ustedes que se continúen dando esas posibilidades, o que también se nos cierren las puertas. Entonces, por eso la invitación es que se empoderen de sus proyectos de práctica, que lo hagan con todo el gusto, lo hagan como con esa posibilidad de acercarse al sector cultural, productivo, social, ¿cierto? A través de un proyecto donde ustedes puedan estar plasmando pues, su esencia. Entonces, ahí la invitación es que haya un compromiso con ese proceso de práctica, con las personas que intervienen, que quiénes son, centro de práctica, supervisor, asesor, los compañeros de trabajo, ¿cierto? Que haya una comunicación asertiva y establecer unos canales de comunicación. Con todo esto, lo de la virtualidad y la contingencia, estamos inundados de información, ¿cierto? Nos llegan por WhatsApp, por redes sociales, las noticias, por diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que buscar los mejores canales de comunicación para poder llegarle al otro. Y también hacerlo de una manera también respetuosa, que ahorita también les voy a hablar como de esos protocolos. Y aprovechemos esas asesorías con los docentes. Esta es la oportunidad como de hacer ese acercamiento al sector con el acompañamiento de un docente. No vean al docente asesor simplemente como la persona que me va a ayudar a llenar los formatos. No, aprovechenlo. Ellos tienen los conocimientos, por eso están ahí, porque son, digamos que son esos docentes expertos en cada campo. Entonces, en producción musical está Carlos, que es experto en eso, en gestión está Adriana, que es experta, contenidos audiovisuales está Daniel, ¿cierto? Cada uno tiene esas competencias para acompañarlos a ustedes en todo este proceso. Y otros protocolos de comunicación que me parece que son muy importantes.
también porque el tema de las asesorías van a ser virtuales y pues no solo las asesorías, sino las prácticas. Entonces todo el contacto que ustedes van a tener con nosotros, con los asesores, con los centros de práctica, va a ser a través de los canales que ustedes definan con ellos. Entonces, por favor, respetar y acatar esas recomendaciones, esos acuerdos a los que se llegaron y en los tiempos acordados, ¿cierto? Y si van a hablar vía chat, vía WhatsApp, eviten los audios, muchachos. Eso no permite hacerle un seguimiento a las solicitudes. Entonces, esa es mi invitación, ¿cierto? A nosotros nos llegan, pues yo más me levanto con 300 chats, ¿cierto? Entonces, escuchar audios, digamos que se vuelve muy complejo y ya cuando uno quiere responderle a esa persona, ya no sabe en qué momento fue, se le olvidó, en cambio, para uno es más fácil hacer búsquedas y si están en audios, pues no lo vas a encontrar. Entonces, esa es mi invitación. También al envío de correos, pilas que los estoy recibiendo. Siempre pongan un asunto, muchachos. Nos llegan los correos vacíos, pues, o sea, sin asunto y un adjunto. Y no saludan, no dan un contexto de qué es lo que están adjuntando, ¿cierto? Siempre revisen la ortografía y la redacción. Tengamos en cuenta como estos protocolos y yo sé que la comunicación mejora, ¿cierto? O por lo menos es más agradable leer un correo, un WhatsApp, si cumplimos como con estos protocolos. Estas es como mis recomendaciones y también las hablé como con los asesores porque nos parece como importante que lo llevemos a cabo y porque ustedes están comunicando con el sector, ¿cierto? Entonces, que esto no solo lo implementemos aquí, sino con todos y lo empiecen como a llevar como a sus vidas. Bueno, después de esto, volvamos. Bueno, estábamos aquí. Para aquellos que quieren validar las prácticas, que es el reconocimiento de la experiencia artística destacada en el sector, entonces esos estudiantes, por favor, me contactan directamente porque tenemos un proceso, lo llevan a cabo directamente conmigo, ya se tienen unos tiempos establecidos, entonces, por favor, me contactan para que hagamos como esa primera revisión si efectivamente sí cuentan como con la experiencia para validar y ya con base en eso, pues comenzamos el proceso. El proceso de validación se hace de una manera como muy rápida al principio del semestre, pero es porque si el comité de práctica no aprueba las solicitudes de los estudiantes, debemos conseguir centro de práctica, ¿cierto? Entonces, por eso lo tenemos que hacer muy ligero. Y les voy a contar ya el proceso y las fechas. Todo esto, como les digo, yo se los voy a compartir con base en la información que ustedes me manden diligencien en ese formato. Entonces, para que sean bien juiciosos con eso. Entonces, el proceso de prácticas, como les dije, entonces las prácticas es una unidad de formación, ¿cierto? Que vamos a ver en un horario específico. Por eso cada uno matriculó, incluso les voy a mostrar eso primero, cada uno matriculó un grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los de música, de tecnología, podían matricular en ejecución con John Manuel en el grupo 1, o en el grupo 3 también con John Manuel, en el 7 con producción Carlos Vélez, o en el 8 con Adriana en gestión. Los de técnica tienen más opciones porque es más grande, ¿cierto? Pero entonces deben asistir a estos horarios para estas asesorías. También la información que ustedes me están compartiendo me ayuda para compartirles a los profes y que ellos les pasen el link. Muchos esta semana nos hemos estado reuniendo con los que se han vinculado, sin embargo nos hacen falta pues muchos más estudiantes. Estos son los grupos de música.
Estos son los de visuales, escénicas, audiovisuales y proyectos, que con ellos, digamos, no hay tanto pierde, por así decirlo, por lo que se maneja uno o dos grupos. Y estos son los semilleros de investigación, los horarios de semilleros de investigación, que como les mencionaba ahorita, los que se matriculen en esos semilleros, estos serán los horarios y no tendrán que matricularse en este, ¿cierto? Al matricular, por ejemplo, músicas tradicionales del Caribe, van a tener su clase, su asesoría con la docente Eliana Bedoya los martes de 12 a 2. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, que tenemos que asistir a esas asesorías con el docente y que aparte tenemos que ir al centro de prácticas, ya sea que vamos a desarrollar de manera virtual o bajo la alternancia, entonces vamos a hablar del proceso. Entonces, la asesoría de matrícula, ya ustedes todos se matricularon. Si de pronto necesitan hacer un ajuste porque me dicen, ay, Paula, no, es que yo me matriculé en ejecución, pero yo voy a hacer realmente es producción. Entonces, la idea es que esta semana aprovechen a hacer ese cambio en admisiones. Listo. O, por ejemplo, no, es que yo voy a validar, pero mentira, yo creo que yo no cumplo con esa experiencia y yo había matriculado validación, entonces mejor voy a hacer las prácticas. Listo. Entonces, se cambian de grupo. Eso lo deben hacer directamente en admisiones. Bueno, las asesorías de práctica es lo que vamos a llevar a cabo durante todo el semestre con el docente y donde vamos a aprovechar al docente para que nos acompañe en ese proceso, ¿cierto? Él nos va a guiar de acuerdo como con el perfil de nosotros y las ideas que tengamos para desarrollar. Cuando ya tengamos el centro de práctica definido, vamos a hacer un convenio de prácticas, ¿cierto? Es un convenio pedagógico que debe estar firmado para el 11 de septiembre, ¿cierto? Si después de esa fecha no tenemos, es porque, o sea, no hemos tenido centros de práctica, o sea, necesitamos tener un centro de prácticas porque si no, las prácticas se van a retrasar. Eso es lo primero que tenemos que definir y debemos entonces tener ese convenio firmado. Ya cuando tengamos el convenio firmado y y tengamos claro cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer en ese centro de práctica, de la mano con el docente, vamos a revisar la lista de chequeo. ¿Qué es la lista de chequeo? Es un formato donde tiene todas las salidas ocupacionales de cada programa y las actividades que se pueden desarrollar por salida ocupacional. Entonces, desde la primera clase, eso es lo que ustedes van a hacer con el docente. Van a primero a revisar, bueno, entonces les voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer mis prácticas en la Fundación Vivan los Niños, ¿cierto? Allí voy a hacer producción musical o a hacer la mezcla de sonido para los videos que se están llevando a cabo en el coro de esa fundación, ¿cierto? Entonces, con Carlos vas a revisar Carlos es el docente, vas a revisar la salida ocupacional de producción y cuáles son esas actividades que yo debo realizar para llevar a cabo, para evidenciar que voy a hacer las prácticas ahí. Y ahí también se debe poner cómo lo voy a evidenciar, entonces a través de fotos, videos, audios y materiales que ya junto al docente se definen. Entonces, ese formato nos da como la ruta para comenzar las prácticas, ¿cierto? Eso es de los primeros formatos que debemos diligenciar. Todos me dicen, Paula, es que son muchos formatos. Depende cómo lo mires, ¿cierto? Si yo desde el principio utilizo estos formatos a favor, ¿cierto? No son muchos, antes son unas guías, ¿cierto? Pero si yo lo dejo para la última semana diligenciar todo, obviamente son muchos. Y no van a saber cómo diligenciarlos, que así nos pasó el semestre pasado, ¿cierto? Entonces, desde el principio, los docentes ya saben, lista de chequeo, bueno, entonces vamos a revisarlo con cada estudiante. Y los acuerdos pedagógicos, ¿qué es eso? Es el documento donde ustedes van a pactar con el estudiante cuáles van a ser esos compromisos. Entonces, ¿se acuerdan ahorita que les comentaba que unos canales de comunicación, todo eso, aquí lo van a definir?
Porque entonces también pasó mucho el semestre pasado, ay, es que el docente no me contestaba, pero si tú le escribes un sábado a las 8 de la noche, posiblemente el docente no te va a contestar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar con los docentes? ¿Cuáles van a ser esos espacios para solucionar las dudas? Si va a ser vía WhatsApp o si va a ser solo correo electrónico. Entonces, es ahí donde queda pactado esos compromisos. También ahí va a quedar cuál va a ser el objetivo de la práctica, a qué me voy a comprometer a entregar por cada uno de los cortes. ¿Listo? Entonces miren que este lo debemos tener diligenciado hasta el, hasta el 18 de septiembre. Y este, una parte hasta el 18 de septiembre, porque los otros los vamos a ir diligenciando en cada corte, porque tiene una parte de autoevaluación y tanto cualitativa como cuantitativa. Hola, disculpa, no Sí. estamos viendo los documentos. Creo que no estás compartiendo pantalla. Ay, yo no te puedo creer. Sí. Ay, desde que les dije que me iba, que me esperaran. Ay, perdón, muchachos. Perdón, claro. Muchas gracias. Un gusto. Como vino mi sobrinito que para que viera el atardecer tan divino. Bueno, espérenme un segundo. Qué pena, qué pena, qué pena. Entonces, bueno, bueno, al menos no fue mucho. Espero. Bueno, entonces me voy a devolver aquí para que vean, ¿cierto? La asesoría de matrícula, la asesoría de práctica, los convenios, ¿cierto? Ahí sí ya están viendo, porfa. Sí, ya está. Muy bien. Perfecto. Bueno, bueno, entonces estamos en los formatos. ¿Listo? Ahí fue donde, con razón, ninguno me dijo, ay, Paula, son muchos. Todo fue una estrategia. Bueno, entonces estos son los formatos, pero entonces, como les digo, la lista de chequeo nos va a marcar la ruta. Y el acuerdo pedagógico va a garantizar que la práctica, digamos, se haga con base también en los acuerdos que se pactaron desde el inicio. Listo. Les estaba diciendo que entonces el acuerdo pedagógico tiene una parte de evaluación y autoevaluación, ¿cierto? Entonces, eso los vamos a ir haciendo a medida que se acerquen los cortes. Entonces, por eso se termina ya de diligenciar todo el acuerdo pues hasta el final de semestre, pero nos va a estar acompañando durante todo el tiempo. Y como les comentaba también ahorita, la bitácora para el ciclo técnico nos va a ser el espacio donde, o el documento donde yo voy a depositar todas las evidencias. El objetivo ahí es que ustedes lo puedan hacer de una manera creativa, como quieran, pero que sí se logre como evidenciar y mostrar todo su proceso, desde el objetivo de la práctica, la metodología, cómo se llevó a cabo, ¿cierto? Entonces, eso lo desarrollamos durante todo el proceso. La bitácora es para el ciclo técnico. Para el ciclo tecnológico es el proyecto, vamos a llevar a cabo, es el proyecto de práctica, que es un documento que permite al estudiante sistematizar sus prácticas, es decir, van a crear su proyecto de práctica y ahí lo van a plasmar la ejecución y las evidencias. ¿Listo? ¿Cuáles son los cortes evaluativos? Son los mismos de las otras unidades de formación, ¿cierto? Solo que aquí los entregables dependen de los compromisos que ustedes pactaron con el docente desde el principio, ¿cierto? Y esos compromisos también están dados sobre el proyecto de prácticas que ustedes establecieron con el supervisor de prácticas, ¿cierto? Entonces, mire que sí, todo está hilado. Entonces, desde el principio, por eso tiene que haber unos acuerdos de qué es lo que voy a hacer en el centro de práctica y cómo lo voy a llevar a cabo. Y para esos cortes evaluativos, el docente tiene
en cuenta los seguimientos que haga el centro de prácticas. Entonces, si yo me comprometí con el centro de prácticas a hacer la musicalización de un video, ¿cierto? De un contenido audiovisual, entonces, y yo me comprometí que para el segundo corte voy a tener, no sé, el 70% listo, entonces el supervisor va a entrar a evaluar ese proceso con base en ese compromiso, ¿cierto? Y ese seguimiento lo va a diligenciar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, se lo va a compartir al docente, ¿cierto? Y el docente lo va a tener en cuenta en el corte. Entonces, por eso, miren que los seguimientos son 2 seguimientos, uno como a la mitad del semestre y otro al final. Esos seguimientos son previos a la evaluación, a los cortes evaluativos de los docentes, ¿cierto? Para que lo tengan muy en cuenta. Si ustedes no entregan este formato diligenciado por el supervisor, el docente no va a poner nada. Aquí, pues, o califica con una menor nota, pero aquí lo importante es que por eso siempre haya una comunicación. Y el último paso siempre va a ser la socialización de la práctica. ¿Qué significa eso? Y ahí vamos a hacer ahorita vamos a hacer un zoom de este tema. Y es, ustedes hacen su proceso, ¿cierto? En sus centros de práctica, pero muchas veces se queda ahí, en el documento, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que también lo hagamos público o lo demos a conocer a la comunidad académica. El año pasado hicimos una feria de prácticas, pues este año por la contingencia no se puede llevar a cabo ningún evento pues así pues como esa magnitud porque vamos a tener más de 50 personas, entonces no se podría llevar a cabo, entonces lo vamos a hacer de manera virtual a través de un conversatorio. Ese conversatorio pues lo va a evaluar el jurado, son 3 personas que integran el jurado, y para poder socializar, ustedes deben entregar primero terminar las prácticas, ¿cierto? Entregar toda la documentación, acuerdos pedagógicos, lista de chequeo, bitácora final, proyecto, autorizaciones y un video, que ya ahorita vamos a hablar de ese video. Si no se entrega ese material, no se podrá socializar, ¿cierto? El docente dará el aval para que usted pueda socializar y la socialización es la última nota, hace parte de la última nota. Entonces vamos a estar haciendo la socialización entre el 2 y el 4 de diciembre y el reporte final de nota va a ser del 7 al 18 de diciembre. Mejor dicho, vamos a estar comiendo natilla en la escuela. Entonces, el Zoom para de la socialización, como les decía, hace parte entonces del 40%, ¿cierto? De final, de la nota final, se llevará a cabo del 2 a 4 de diciembre por medio de un conversatorio virtual con los jurados, quienes previamente tendrán los siguientes insumos. Los insumos que va a evaluar el jurado son la bitácora para el ciclo técnico, proyecto para el ciclo tecnológico, presentación, bueno, aquí me equivoqué, trayectoria artística para los que van a validar. Y un video de máximo 3 minutos donde cada estudiante, además de presentar su centro de práctica, evidencie su proceso de práctica y los productos finales. Entonces, aquí es muy importante que durante todo su proceso de práctica usted vaya recopilando las evidencias. Entonces, que si yo voy a grabar, voy a estar en la fundación y voy a estar grabando, haciendo videos para los adultos mayores, la Fundación Santa Isabel, pues entonces yo voy a grabar ese proceso, ¿cierto? La retroalimentación también de los adultos, del público que voy a tener, ¿cierto? Y todo eso lo voy a condensar en ese video que lo vamos a mostrar a la comunidad académica y a los jurados. Los jurados previamente miran todo el material y en el conversatorio, el día que designemos, lo más seguro es un día para música entero, uno para mediodía para audiovisuales, mediodía para escénicas, y visuales y proyectos culturales. Ese día entonces los jurados lo que van a estar haciendo es preguntas con base en lo que pudieron observar de este proceso, ¿cierto?
y con base en eso, pues van a poner sus notas. Entonces, por eso es importante poder haber terminado las prácticas para esa fecha, para que ustedes cuando vayan a hacer el cronograma con sus centros de prácticas tengan en cuenta estas fechas. Por eso era tan importante que ustedes participaran de esta inducción. Claro que con los docentes también esto lo vamos a estar replicando, pero que desde el principio ustedes tengan claro todo esto, ¿cierto? Y también tener diligenciados todos los formatos, porque si no, no podrán socializar. ¿Listo? Aquí les voy a dejar también unas experiencias de práctica exitosa que el semestre pasado, después de la socialización de prácticas, los procesos como destacados, ¿cierto?, de este semestre, los llevamos a un Facebook Live en el marco de la agenda de la decanatura de música y hablamos un poquito de cómo fue el proceso de prácticas de esos estudiantes. Estos son los formatos que los vamos a entrar a revisar puntualmente con cada decano, pues ustedes los van a ver, la forma en que hemos trabajado con los decanos, con los asesores, es que yo les comparto una carpeta en el Drive a cada docente, el docente con los formatos y el docente a su vez les comparte, les hace una subcarpeta a ustedes con estos formatos. Entonces ustedes ya ahí entran a revisar y a diligenciar los formatos, a llenar su bitácora, a hacer su proyecto de prácticas y es ahí compartido con el fin de que el docente pueda entrar en cualquier momento a revisar su proceso, yo pueda entrar también, ¿cierto? Y todo con el correo institucional, muchachos. ¿Qué más? ¿No? ¿Preguntas? Sí, ya, preguntas. Hola, Que pronto tengan. Sí, claro, yo tengo una. ¿Cómo se claro. realizarían las prácticas en Latino Estéreo? ¿Tú eres estudiante? ¿De qué programa? Música, sexto. Ah, bueno. Sí, por eso les digo que es muy importante que entren a revisar la convocatoria. En este caso, para Latina solo está para contenidos audiovisuales, porque eh, es como la edición de material de archivo para la celebración de los 35 años de la empresa, pues de la emisora, perdón. Entonces, Ok, digamos que cada centro de prácticas tiene unas particularidades. listo, muchas gracias. Listo, Creo con que mucho ahorita gusto. también comentaste que Pipe te había como contado algo acerca de Guateque. Sí, Guateque también necesita para visuales y audiovisuales. Es que, como les comentaba, ya no recuerdo si fue a ustedes o al grupo de el mediodía, y es que todo, digamos, está trasladando el tema audiovisual por la contingencia. Entonces es ahí donde hemos visto que la mayor necesidad ha sido en contenidos audiovisuales, pero también de la mano de la musicalización o de la mezcla, captura de sonidos, por ejemplo, para el tema para los estudiantes de música, ¿cierto? Para, por ejemplo, los estudiantes de visuales, ha sido más el tema de piezas gráficas, ¿cierto? No tanto en el sitio, sino que las solicitudes han sido más para la virtualidad. Es eso. Pero Listo, entra muchas que gracias. igual también, por ejemplo, Sara me está hablando, ahí tenemos una para producción musical, en el caso si te gusta la producción, para F4 Studio, también para eh, para una escuela de música en Río Negro, que va a ser netamente virtual, que se llama Músico Planeta Creativo. Para ejecución tenemos con la Fundación Vivan los Niños. Bueno, se me escapa en este momento. En gestión hay varias y para gestión casi no he tenido recepción de hojas de vida. Entonces, la mecánica para este tema de las convocatorias es que por favor me envíen la hoja de vida,
¿cierto? Especificando entonces el centro de práctica, el perfil y, y, y listo. Listo, ahí les estoy mandando otra vez el formulario. Listo, voy a mirar de pronto qué más preguntas tienen y aquí en el chat voy a mirar. Ah, ya, Sara era la que la tenía. Paula, hola. Hola, Miguel. Pregunta, ¿el proyecto de los de la tecnología del sexto va de la mano con un grupo, con un centro de práctica, Sí, cierto? señor. ¿O esa Sí, parte? señor. Ah, listo, También. ya. Sí, o sea, tanto en la técnica como en la tecnología, debe ir de la mano de un centro de prácticas. Entonces, ¿cómo funciona como para la tecnología? Por ejemplo, te voy a poner como un caso así tangible. Eh, para Músico Planeta Creativo, requieren entonces ese grupo interdisciplinar para trabajar, para hacer un musical a final de semestre, ¿cierto? Es algo ambicioso, es grande, ¿cierto? Entonces ahí requieren un estudiante de música para todo el tema me imagino que de captura de sonido, pues no recuerdo bien en ese momento, de mezcla. Entonces, ese es un proyecto en el que tú o el estudiante de música desde la tecnología puede entrar a aplicar, ¿cierto? Entonces ahí lo que vas a planificar como tal en el documento de proyecto es todo eso, la descripción de la idea, el objetivo, la metodología, desde tu rol como músico, cómo llevarlo a cabo. ¿Listo? También esta segunda estación, hemos hablado mucho de eso para las tecnologías, una oportunidad de que puedan llevar a cabo sus proyectos personales, ¿cierto? Pero con el objetivo de gestionarlos por fuera de la institución. En este caso tendríamos, el docente asesor va a ser Milton. Aquí tendríamos que mirar si va a ser vía streaming, si va a ser virtual, pues no sé, tendríamos que entrar a mirar puntualmente. Están las referencias de los estudiantes del semestre pasado, que es Miguel Trujillo y Sofía Giraldo, que hicieron muy buen trabajo. Para tecnología, ¿qué más veo en este momento? Pues digamos que estoy de pronto un poco confusa con las convocatorias que hay, pero date una miradita, Miguel, pues, y también los que tengan centros de práctica que podamos revisar, lo miramos también. Listo. Bueno, una cosa, chicos, que de pronto no lo hablamos ahorita en investigación y vi que muchos están matriculados en el semillero creando con Berna, los de música. Aquí hay que hacer una claridad y es que este semillero, digamos que ya está en su etapa de cierre, entonces no va a requerir tantos estudiantes de práctica. Incluso es posible que solo estén los que ya vienen trabajando con este semillero, ¿cierto? Entonces, para los que se inscribieron, se matricularon ahí, es mejor como que busquemos otras alternativas. Perfecto. Chicos, no sé qué más preguntas. Eh, a ver, ¿qué más se me ocurre a mí? Sí, yo les voy a compartir todo, 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 incluso con el formulario. ¿Ya lo llenaron? Incluso muchachos, aprovecho también a un aviso parroquial que si no les llegó ahorita desde admisiones, nos compartieron que ya están en las inscripciones de las pruebas Saber T y T para este semestre. ¿Qué significa eso? Ustedes para poderse graduar tienen que presentar como unas pruebas de estado, que en este caso se llama pruebas Saber T y T. Entonces se deben inscribir y también hay que pagarlas. Entonces revisen porfa esa información que les llegó desde admisiones. Pues no sé bien si les llegó desde admisiones o desde comunicaciones, pero busquen el correíto. Si no, pues yo también se los comparto. Yo estaba viendo ese correo pues que llegó y decía como que no lo podía pagar en el almacén, pero que eso requería de un formulario o algo así, como
Sí, creo que se tienen que entonces inscribir en admisiones. Entonces, si mañana van a ir a la escuela, mañana o el viernes, dense la pasadita por admisiones. Se inscriben y allá les darán, pues revisen bien el correo y allá les darán también como las instrucciones, pero Pero para que no lo dejen pasar. no sabes si de pronto hay que llevar ya algo lleno, un formulario lleno antes. No, yo creo que se los dan allá. O Ah, dale. espérame. Es que la verdad vi que llegó el correo. A ver, yo lo abro aquí. Espérenme un segundo. Dice, estudiantes que hayan cumplido el 75 no, es importante que tengan presente que quienes no realicen el proceso a la fecha establecida no podrán hacer posteriormente la inscripción. El estudiante debe realizar el registro en admisiones. Para realizar el registro, al estudiante les llega un correo electrónico con el cual debe realizar el registro y bajar el formato de pago para el recaudo. Bueno, no sé, porque ahí como que está ambiguo, porque dice registro ordinario y el estudiante debe realizar el registro en admisiones. Entonces, mejor dicho, si van a ir a la escuela, pasen por admisiones. Mejor. Listo. Y ya después no se enreden con eso, porque la experiencia del semestre pasado con el ICFES fue un poco tormentuosa. Entonces, ¿por qué avisaron tan tarde, Kate? Eso lo avisaron apenas, lo mandó el ICFES, apenas. El ICFES se está caracterizando por ser un poquito desordenado. El semestre pasado lo vivimos, Ella pues, fue o como todavía lo una estamos de agua. viviendo. Yo le dije eso a mi mamá y mi mamá como, Sí, fue un sí, balde eso de mismo. agua. Total, eso mismo nos dijeron ahorita en la inducción del mediodía. Sí, muchachos, qué vaina. Pero el ICFES sí está un poco desordenado con su información. Es algo que digamos que no es directamente de la escuela, sino que viene la información desde el ICFES. Claro. Pau, hola Pau, te Señora, pregunto, hola Tati. Sí. ¿qué más? ¿Este link que nos enviaste es puntualmente por si vamos a hacer, digamos, las prácticas dentro de la de hora o también para, pues, aplica para todo? Sí, eso es para todo. Lo que pasa, ¿qué es lo que Listo. pasa, muchachos? Algunos con los que me reuní para la prematrícula, hicimos un formulario, pero algunos no se pudieron depositar los datos. Este es con el fin ya que de identificar en qué grupo se matricularon, ¿cierto? Sí, para que los docentes les puedan compartir los links. Digamos que no es el caso es el caso puntual para música, pero también nos ayuda a determinar quiénes ya tienen centro de práctica o quiénes están en proceso o quiénes efectivamente quieren hacer en investigación la práctica, porque entonces los que vayan a hacer investigación prácticas en investigación, vamos a generar entonces la inducción la otra semana, ya puntual. Listo, Pau. Muchas gracias. Qué pena, Paul. Yo tengo una pregunta. Claro que no. Yo envié te envié mi hoja de vida para la fundación Digan los niños. Vida en los Niños. Para eso son solo 2 personas. La cuestión es Sí, que, pues, varios de mis compañeros la han enviado para esa fundación. Entonces, sí. si uno no pasa la entrevista, hipotéticamente, si uno no pasa la entrevista, entonces uno, pues, si ya llena el formulario que iba a hacer unas prácticas externas y eso, y ya no hay cupos en ninguna de otras prácticas, ¿uno qué hace? No, ay no, ese escenario está muy trágico. Me pusiste pues el peor. Ya. No me diga eso, que me salen más canas y yo estoy, no, mejor dicho. Bueno, no, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Yo entiendo que son muchos estudiantes este semestre. La situación en algunos programas sí está un poco más compleja, ¿cierto? Kelvin, ahí lo que tenemos que hacer es que mira las otras oportunidades, ¿cierto? Entonces está, si te gusta el tema de Músico Planeta Creativo, también házmelo saber, ¿cierto? Porque efectivamente, si hay hay dos para Vivan los Niños, ¿cierto? Está el de músico y hay 4
para el Ateneo, ¿cierto? Entonces revisa. Igual yo el viernes los voy a estar acompañando con Leo en la clase y miramos puntualmente. También, ¿cierto? A ver Listo. si Leo también nos ayuda, porque yo les he pedido ayuda a todos los profes. Entonces, por ejemplo, José Gabriel me hizo solicitud para la Alianza Francesa, pero de contenidos audiovisuales. Y yo, ay, no me están ayudando tampoco mucho. Pues, o sea, en contenidos audiovisuales sí también, porque son 30 estudiantes de práctica, imagínense. Pero sí está un poco complejo, pero es por el panorama de que los teatros en este momento muchos están cerrados o apenas están mirando, entonces, ¿qué van a hacer? Está complejo, pero en ese orden tenemos que mirar también o el semillero si te llama la atención, mejor dicho, lo miramos puntualmente y así como con cada uno, pero si hay oportunidades que ustedes identifiquen con algún centro de práctica, me lo hacen saber también. Listo, chicos. listo. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, si no es más, entonces yo espero estarles mandando hoy o mañana la información con todo, ¿cierto? Les voy los que no han hecho diligenciado el formulario, por favor hacerlo. Y acuérdense de mandarme entonces la hoja de vida especificando muy bien. Entonces, centro de práctica, incluso cuando me la manden, denme varias opciones de una vez, por lo menos 3, si es posible, ¿cierto? Yo quiero o el A, o el B, o el C. Vuelvan a revisar el archivo. Ayer fue que puse como 3 centros de práctica más y espero poner más. Listo, entonces, bueno, muchachos. Bueno, les voy a dejar por aquí mi correo, ¿cierto? También. Y mi teléfono. Si me demoro en contestar, también saben que es porque el volumen, pues, de mensajes es gigante. Y, hola, ¿quién me va a decir algo? Era si lo aceptaron o si debe buscar otra opción. Ay, no te escuché, Esteban, desde el principio. Sí, pues uno cómo hace para saber si lo aceptaron. Yo les cuento. Por ejemplo, ya tenemos varios procesos de selección y es a través mío que los estoy convocando, por ejemplo, ¿cierto? Yo genero los espacios para que se hagan las entrevistas, yo les voy contando, listo, porque yo me estoy articulada con cada centro de prácticas. Vale. Sino que entiendo que el tema se ha demorado un poco, pero también es que digamos que estaba esperando que hubiesen más hojas de vida para mandarlas, porque entonces un proceso de un grupo interdisciplinar, por ejemplo, de Músico Planeta Creativo no he mandado, porque solo tengo una hoja de vida, tengo 2 hojas de vida. Entonces, si me hago entender, yo con base en que la persona va a ser como, digamos, si las mandan en este momento, esas son las personas que van a quedar, ¿cierto? Porque no tendrían. Pero sí me gustaría que por lo menos hubiese uno de cada programa, de acuerdo a la solicitud, para poder que se pueda armar de una vez el grupo interdisciplinar, porque si no se cae el proyecto. Es que esa es la cosa. Por ejemplo, para el musical, solo está un estudiante de audiovisuales. Si no hay un dramaturgo, pues una persona de escénicas, no habría proyecto. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso depende. Entonces, denle una miradita, por favor, listo. Vale, gracias. Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo durante el semestre. Un feliz inicio, cuídense mucho y bueno, un abrazo. Chaito. Muchas gracias. Chao, gracias. Igual a ustedes, chao. Chao, muchas gracias. Mucho gusto. Chao. Chao.